encantado, encantado de estar por ahí de nuevo, aunque sea virtualmente. Sí, tuve que entrar con el teléfono porque usted no puede entrar con el iPad. Yo no sé qué pasó. Vieras qué complicado. Pero bueno, ya logramos estar aquí, por dicha. Un gusto de verlos a todos, y en especial a vos, Freddy. Gracias, gracias. Igualmente, encantado de verte de nuevo. Bueno, yo diría que... Alvarito también, ¿verdad? Hola, Abelito. Yo había prometido no decir nada más. Gusto en verte, gusto en verte. Igualmente, igualmente. ¿Cómo está la cosa, monjito? Decime. Si quiere empezamos. Claro, ya tenemos varias gente conectada, sí. 62 en este momento. Lo que diga Freddy, si quiere que empecemos ya. Sí, sí, dale. Como ustedes quieran, pero sí, sí, ya pasaron 10 minutos, ¿no? Está bien, estamos... Está bien. Está bien. Es la madrugada en Barcelona, así que... Sí, sí. Estoy acá solo en la madrugada. Buenas noches. Buenas noches a todos de parte de la Universidad Autónoma, está enredado, de parte de la Universidad Internacional de las Américas. Esta conferencia que tendremos hoy, llamada La Vieja Normalidad, hace eco a la publicación que realizó Freddy Massad el 19 de mayo del 2020 en su blog La Viga en el Ojo, gracias a su relevancia, ya que ha sido presentada en varios importantes centros de estudio de América Latina, como la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, la Universidad de Lima en Perú o la Universidad de Belgrano en Argentina. Esta será la primera vez que se presente en América Central. El arquitecto Freddy Massad es graduado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es arquitecto crítico de arquitectura del periódico español ABC. También es profesor de la asignatura de Teoría y Crítica de la Arquitectura de la School of Architecture de la Universidad Internacional de Cataluña y profesor invitado ad honorem de la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor invitado además de la Vilnius Dailės Akademia de Vilna en Lituania. Freddy además interviene con regularidad a nivel internacional como conferencista en universidades y actividades relacionadas con el debate y la opinión de la arquitectura. Entre sus publicaciones, él es coautor del monográfico Arquitectura en la Era de la Revolución Digital, es autor del libro La Viga en el Ojo, escritos a tiempo, y del libro Crítica de Choque. Actualmente prepara un nuevo libro con el título de Efecto Populista, Arquitectura de la Posverdad. El año pasado yo conocí a Freddy gracias a Álvaro Rojas en Argentina. Ya me había leído su libro, así que teníamos de qué hablar bastante. La verdad es que me encantó. Los que saben y me conocen, se los he recomendado varias veces. Crítica de Choque me parece que es un libro perfecto para que sea estudiado en las escuelas de arquitectura. Y fue tanta así la buena onda, la buena vibra que nos dio que, en colaboración con Álvaro Rojas, con la Comisión de Investigación del Colegio de Arquitectos, con la Universidad Veritas y la Asociación Costarricense de Profesionales en Arquitectura, trajimos a Freddy el año pasado también a un taller de crítica arquitectónica y unas charlas que se realizaron en el mes de noviembre. Finalmente, la idea de realizar esta charla es para reforzar el pensamiento crítico que inculcamos en nuestros estudiantes. Es también para que se familiaricen con esa perspectiva que Freddy trata de hacer evidente sobre la vinculación estrecha que tiene la arquitectura con aspectos sociales, culturales y políticos, siempre con una dosis de crítica muy ácida, pero bien dirigida, con un verbo realmente incendiario que le permite despertar conciencias ante el público, alertando de los efectos que tiene sobre nosotros esta cultura ingenua, conformista, frívola y demasiado buenista, como diría Freddy, que es caldo de cultivo para el populismo y la aparición de oportunistas, siempre dispuestos a aprovecharse de cualquier cosa. Entonces, Freddy, es todo tuyo el Teams. Bueno,
Muchas gracias Luis Alberto, muchas gracias Abel, muchas gracias Álvaro por haberme llevado el año pasado y que de esa manera conocí a Abel y a Luis Alberto lo conocí antes en Argentina. Y nada, para ustedes es la tarde, para mí es la madrugada, así que intentaré ser lo más didáctico posible a pesar de la hora en la que estoy. Nada, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí y espero que la charla de la que voy a hablar, que es de total actualidad, les sea interesante. Y espero que cuando terminemos podamos abrir un pequeño debate sobre lo que voy a hablar ahora o sobre lo que ustedes tengan ganas de que hablemos después, ¿no? A ver, ahí se ve bien la presentación. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien, Freddy. Perfecto. Bueno, Así es. la charla, como bien les decía Luis Alberto, se llama La Vieja Normalidad. ¿Por qué se llama La Vieja Normalidad? Porque aquí en España se habló mucho de que cuando terminara la pandemia, cosa que todavía no ocurrió, pero que en un momento se decidió, cuando se levantó la cuarentena, volver a la nueva normalidad, este eufemismo que me sonaba un tanto ridículo, se me ocurrió escribir un artículo sobre la idea de la vieja normalidad. O sea, las crisis que muchas veces se dice que son momentos de oportunidades, momentos que se pueden percibir como la posibilidad de un cambio de paradigma, de un cambio de dirección hacia dónde vamos. Creo que esta pandemia, y perdónenme que sea pesimista, no va a ser una oportunidad, sino que va a ser una oportunidad desperdiciada para seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes. Pero lo importante es, para situarnos en el campo de la arquitectura, como bien decía Luis Alberto, primero hay que ver el contexto social en el que nos encontramos, en el contexto social en el que se está produciendo esta crisis que en primer lugar es una crisis sanitaria, es una epidemia, una pandemia que nos está azotando a todos, que es una pandemia que está azotando globalmente al planeta, y después la crisis económica que vendrá posteriormente de este momento de crisis. ¿Están viendo la presentación o porque la saqué? Sí, sí se ve. A ver, ahora como vuelvo a la presentación porque cliqué acá arriba y hice lío. Espera. La saco y la vuelvo. Ahí está. Ahí, no. Ay, ¿qué estoy haciendo? Espera. Perdón, estoy compartiendo. Estamos viendo el escritorio, Freddy. El escrito, ahí, ahora sí, ¿no? Ahora están viendo la presentación. No, todavía se ve el escritorio. Pará, salgo. Ahí, perdón. Compartir. Otra vez ese lío. Ahora sí, ¿no? Excelente, excelente. Perfecto. Sí. Bueno, perdón, volvemos atrás. Desvelé parte del encanto de la conferencia, pero bueno, ya la idea, bueno, es de esta idea de la vieja normalidad. Y para empezar, me gustaría situarnos antes de que llegara la pandemia, ¿no? En esta imagen que comentaba en el artículo que hacía referencia a Luis Alberto, digo que Norman Foster flota sobre su unicornio multicolor en su piscina privada, ¿no? Esta metáfora que nos hace pensar que la arquitectura quedó fuera de juego, estaba en otro planeta, estaba en otra órbita cuando llegó la pandemia. ¿Por qué pasa esto? Porque la sociedad en realidad también estaba en otro entorno, estaba en otro lugar cuando llegó esta pandemia, ¿no? Esta imagen tomada en Barcelona el año pasado, en septiembre del año pasado, donde los independentistas estaban incendiando la ciudad y una pareja aprovecha para tomarse un selfie, nos habla de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Una sociedad que vive de la propia imagen, donde ante una situación de problema social, de crisis social, lo primero que hacen estos dos
personajes es tomarse una instantánea, un selfie, para mostrar que estaban en ese lugar en el momento indicado, ¿no? Todavía el uso de las máscaras, de los barbijos, de los tapabocas, como quieran llamarlo, no existía. Esto es anterior a la pandemia, pero ya estaban con estas provistos de bufandas o algo para taparse la cara, porque por los gases lacrimógenos. O sea, una sociedad infantilizada, una sociedad que lo único que busque es esta imagen inmediata, o esta sociedad que tras la muerte de George Floyd empieza a derribar estatuas, ¿no? Esta sociedad que quiere vivir en este eterno presente, que quiere reescribir la historia, que no asume su propia historia conflictiva, difícil, perversa, como quieran llamarla, pero es nuestra propia historia. O sea, tenemos una historia de la cual queremos renegar y queremos reconstruirla para no pensar en lo que pasó y en lo que puede haber sido la historia del ser humano, ¿no? Esta es una imagen de California, donde la propia imagen de Cervantes, el maestro de las letras castellanas, es saqueada porque tiene relación con lo español, con esta idea que ahora hay que contrarrestar, como pensando en que el pasado no existe, que vivimos como decía antes, que vivimos en este eterno presente, y que la historia puede ser reescrita, o que los cuentos pueden volver a ser contados, ¿no? Esta imagen de lo que el viento se llevó, que nos muestra esta idea de que queremos este nuevo puritanismo que invade nuestra sociedad, quiere reescribir la propia historia, ¿no? Claro que la sociedad, como decía antes, fuimos esclavistas, tuvimos tuvimos todo lo malo que puede tener la humanidad, pero esto ya sucedió. Esta imagen que pongo de lo que el viento se llevó es porque en un momento HBO decide retirarla de su catálogo, porque de esta manera piensa que puede contrarrestar los efectos de la esclavitud no contando la historia. O sea, lo importante, y hago hincapié en esto, no es solamente por lo que el viento se llevó, que puede gustarnos más o menos la película, sino la idea de reescribir, repensar, reconstruir la historia a nuestro gusto en este auge de este nuevo, como decía antes, de este nuevo puritanismo que quiere, de este buenismo que quiere transformar al hombre en una persona que no es y que no nos sirve para construir nada, ¿no? Esta imagen de Woody Allen está relacionada directamente de nuevo con esto, ¿no? Con los juicios sumarios, con los juicios populares, con la imposibilidad de Woody Allen de publicar su propia biografía en Estados Unidos, porque el clamor popular lo había condenado por algo que la justicia nunca lo había condenado, ¿no? El otro día alguien me decía en una de las conferencias, en una de las veces que expliqué esta conferencia, que bueno, que había que tener cuidado porque estos casos eran muy complicados de definir, que Woody Allen ya estaba condenado porque popularmente había sido condenado, y que podía entenderse que mi mensaje era frívolo y antifeminista. De ninguna manera es esta la intención de mi mensaje, sino es decir, no se puede condenar a nadie que la propia justicia no condenó por una decisión popular, porque hay que buscar chivos expiatorios y porque hay que pensar que el hombre, que Woody Allen, por ser un hombre, ha sido una persona que ha cometido una falta cuando nunca hubo, no, la justicia nunca determinó que eso sucedía, ¿no? Claro, en este mundo sobreactuado, en manos de los influencers, y perdonen, parezco un viejo cascarrabias, pero esta idea del influencer, que me parece que está muy bien para las redes sociales, pero cuando un influencer entra en la propia educación, este es el caso de la que hace 2 años fue nombrada directora de la Architectural Association, que es una arquitecta catalana que se llama Eva Franch, que en este momento dirigía el Storefront de Nueva York. El problema que causa esto es que la propia educación se ve invadida por los influencers, por la gente que no va a traer la discusión, ni el pensamiento crítico, sino que va a ser una especie de caricatura de la sociedad, donde
la propia educación, y recalco, esta persona que se llama Eva Franch, que no tienen por qué recordar su nombre, no es importante, es solamente un ejemplo, no es una crítica personal hacia Franch, sino hacia la Architectural Association, que supuestamente es una escuela de arquitectura de mucho prestigio y que la contrata pensando que una persona que no tiene casi ningún currículum como profesora, pero que es una provocadora, que viste raro, que se disfraza y que no tiene ningún plan de estudios, además, puede ser una buena directora. El caso de Franch terminó hace muy pocos días siendo despedida por los propios, o sea, los propios alumnos votaron su despido porque pensaron que no estaba capacitada para dirigir la Architectural Association, ¿no? Esto, dentro del pesimismo que uno puede sentir, está dando una pequeña luz a pensar que los estudiantes son más inteligentes que los propios docentes que nombraron a Franch como directora de una escuela de arquitectura prestigiosa y que no tenía ningún valor, y los propios estudiantes, los jóvenes, se dieron cuenta de que este personaje no representaba, no servía, y como dice en la resolución en la que es echada, dice por fallos concretos en el ejercicio del cargo. O sea, la idea de llenar a la universidad de personajes estrafalarios, de influencers, de transformar a la universidad en una especie de juego, en lugar de ser un lugar de prestigio académico, donde de nuevo se ponga en valor el conocimiento y se ponga en valor la historia, para crear arquitectos o profesionales de cualquier otro tipo con un alto nivel, estaba siendo tergiversado por Franch. Otra de las cuestiones que suceden también con la universidad es que la universidad se está ahogando entre esta idea de los personajes influencers, o los personajes que van a atraer a los estudiantes por su banalidad, y también por estar atrapada sobre sí misma en esta generación del paper, de la sacralización del paper, y esta confección que obliga a renunciar a toda creatividad y riesgo, como dice Rafael Argullol en un artículo que se llama La cultura enclaustrada, ¿no? En este mundo, de nuevo, recalco, en este mundo en el que vivimos, intentando reescribir la historia, intentando vivir en este eterno presente banal, en este mundo donde la propia cultura o se ha sacralizado y se ha puesto en esta idea de acumulación de datos o en manos de los influencers, en este mundo, en esta imagen que representa a Bjarke Ingels, ¿no? en Times Square, celebrando el Día de los Enamorados, en esta banalidad, en este mundo atontado, va a llegar la pandemia, ¿no? Va a llegar el coronavirus, va a llegar la presencia de la pandemia, y en este mundo, de nuevo, es importante recalcar, en este mundo que olvidó su propia historia, se va a creer único cuando llega la pandemia, ¿no? Las pandemias existieron siempre, probablemente esta es la primera pandemia totalmente global que afecta a todos los rincones del mundo, pero que cualquiera que tenga conocimiento de la historia sabe que las pandemias destruyeron gran parte de la humanidad durante periodos muy largos, que la última gran pandemia fue la mal llamada gripe española, que justo fue hace 100 años y que mató a 50, no quiero errar el dato, pero a unos 50 millones de personas, y que seguramente la tecnología que tenemos hoy en día y los avances de la medicina han hecho de que esto sea mucho más leve. También es verdad que hoy el mundo se debate entre dos conceptos, ¿no? El concepto tecnológico en el que vivimos, que nos permite mantener esta conversación a la distancia, y un mundo que se asemeja mucho más a la Edad Media que al siglo XXI, ¿no? Esta idea de la incertidumbre que ha creado la pandemia, esta idea de volver a meternos en la caverna, esta idea de la pérdida de libertad, nos hace vivir en esta realidad dual, ¿no? La pandemia, que, como decía antes, no es la primera vez que sucede, no tenemos que pensar que somos los únicos habitantes en la historia del mundo que hemos padecido una pandemia. Y de nuevo, gracias a los avances tecnológicos, le estamos sufriendo, pero le estamos sufriendo de una manera bastante menos brutal
que lo que la sufrieron las generaciones que nos precedieron, esta pandemia va a marcar un punto de inflexión. Un punto de inflexión en un mundo que vive a caballo del populismo, ¿no? Este populismo, esta acción sentimental que lleva a los estadounidenses a poner un personaje como Trump al frente del gobierno, o al tándem Chávez-Maduro, a llevarlo al poder en Venezuela y a tener influencia sobre gran parte de Latinoamérica, en esta posición destructiva, ¿no? En esta posición donde el relato, la posverdad y la propia narrativa de la historia van a superar a los propios hechos. En este escenario, hace un año, estaba una adolescente que se llama Greta Thunberg, que nos estaba alertando del peligro de la contaminación, el peligro del cambio climático. Y de nuevo, ¿por qué pongo en duda el personaje de Greta? ¿Por qué? Porque Greta, de nuevo, está usando esta idea sentimental, populista, que va en contra de la propia ciencia. O sea, ella está hablando de temas que son importantes, que tienen o sea, no somos tontos, o sea, el mundo seguramente debe cambiar de rumbo para que el cambio climático no acabe destruyéndonos a todos. Se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Hola, hola. ¿Se escucha Perfecto. bien? Sí, se escucha bien. Sigo. Greta, hola. Sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Cualquier cosa díganme si se pierde la voz. Greta va a ser, con toda su buena voluntad o la buena voluntad que quiera ponerle, se va a transformar en esta banderada del cambio climático y va a ponerse a la cabeza de un movimiento que va a dejar atrás a los verdaderos protagonistas de este movimiento, que tienen que ser los científicos. O sea, el problema no va a ser que Greta diga, estamos destruyendo el planeta, tenemos que cambiar la forma de ser. El problema va a ser que Greta se va a transformar en un adalid de este cambio, dejando de lado de nuevo el pensamiento científico, el pensamiento crítico, la posibilidad de que la gente que realmente conoce del tema haga lo que tiene que hacer para cambiar o para persuadir a los políticos para que las cosas cambien. Entonces, de nuevo, con toda la buena voluntad que le pueda poner Greta, está corriendo el foco hacia su persona, cuando el foco realmente sería concienciarnos y cambiar la posición y intentar cambiar la forma en la que estamos viviendo. Obviamente que eso es muy difícil y que hay muy poca voluntad de que esto pueda suceder, ¿no? De nuevo, primero la cuestión sentimental. Greta va a las Naciones Unidas y llora. Esto no surte ningún efecto práctico porque todo el mundo se conmueve y dice lo bueno que es Greta, pero en el fondo seguimos consumiendo, seguimos fabricando basura, seguimos moviéndonos en avión. Bueno, ahora menos porque la pandemia lo paró, pero la idea es que el cambio no debe nacer de una niña que quiere o que tomó la decisión de que su obsesión iba a ser el cambio del mundo, sino realmente pensar en que debemos cambiarlo entre todos, que debemos cambiar la posición en la que estamos viviendo, y seguramente la pandemia, con todo lo malo que puede tener, podría ser esa oportunidad de cambio, ¿no? Greta sigue insistiendo en que quiere cambiar la cuestión del clima y no se da cuenta de que el mundo cambió delante de ella, ¿no? Es tan absurda la situación que la posición la hace transformarse en la persona del año. O sea, no había nadie más capacitado para determinar lo que estaba sucediendo y para poder provocar un verdadero cambio, sino todo termina siendo una sobreactuación. Claro, el mundo hoy en día, tal cual lo conocemos, no es el mismo que existía, ¿no? Y esta Europa próspera que se rasga las vestiduras, esta Europa o este norte del mundo que se rasga las vestiduras ante los discursos de Greta, se olvidó de que hace muy poco tiempo había sido pobre, que hace muy poco tiempo había sido miserable, que hace muy poco tiempo que no había sido lo que es hoy, ¿no? Esta imagen que está tomada de una película que les recomiendo de Ettore Scola, que se llama Feos, Sucios y Malos,
nos muestra Roma en los años 70, esto es un fotograma de una película, pero está basado en la realidad, de una favela o un barrio muy, muy pobre a pocos metros del Vaticano, ¿no? Esta idea de que debemos conocer la historia, debemos reflexionar sobre lo que hicimos y debemos reflexionar sobre lo que somos como sociedad para poder entender dónde estamos, ¿no? En este mundo que antes también de la pandemia proclamaba de manera, como decía Luis Alberto al principio, ¿no? De manera buenista, de manera comprometida, un día cada tanto que los refugiados serían bienvenidos. Pero claro, esta posición de voluntad, de voluntarista, poco tenía que ver con la realidad de la gente que cruzaba el Mediterráneo en busca de un mundo mejor, ¿no? Este mundo desigual del que muchos disfrutamos y que somos en parte responsables, no se construye con una declaración de intenciones buenista, que es hoy en día salimos a pedir que los refugiados sean bienvenidos, sino generando planes, generando infraestructura y generando una posición política para que esto sea posible, para que esta gente que queda varada en el Mediterráneo no necesite la ayuda de un actor de Hollywood, este es el caso de Richard Gere, que un día se acordó y seguramente que su actitud es bien intencionada, se acordó de subirse al barco, al Open Arms, que vagó durante todo el verano pasado por el Mediterráneo, a acercar un poco de comida y a la vez sacarse la foto, ¿no? Esto ahora lo vamos a ver, todo esto que les estoy contando ahora lo vamos a ver reflejado en la arquitectura y van a ver por qué les estoy contando esto, ¿no? Si tenemos que remitirnos a la crisis anterior que vivimos, debemos ver la crisis del 2008, la crisis de Lehman Brothers, como el reflejo de lo que sucedió en ese momento y lo que seguramente, si no cambiamos la situación, va a volver a suceder ahora. La crisis de Lehman Brothers es diferente a la crisis que vivimos ahora, porque la crisis actual parte de una crisis sanitaria y la crisis de Lehman Brothers parte del colapso de una infraestructura financiera que estaba sostenida con alfileres, pero los resultados van a ser los mismos. ¿Qué pasó con por qué es importante hablar de la crisis del 2008 o la crisis global o la crisis que provoca la caída de Lehman Brothers? Porque a partir de ahí la arquitectura o la arquitectura mediática va a reescribir sus páginas de otra manera, ¿no? Esta imagen que me gusta mostrar es el mundo antes de la crisis, el que está por arriba, que es la Plaza de la Encarnación en Sevilla, una obra, este parasol que creó, el Metropol Parasol, que creó Jürgen Mayer, que habla de la arquitectura, de las formas, que habla de la arquitectura del dinero fácil, que habla de la arquitectura esta que se dio en llamar parametricista, y esta plaza, que si alguna vez visitan Sevilla pueden verla, es una plaza muy pequeña donde se mete esta superestructura porque es pensada a través de la computadora y puesta después encima de esa plaza. A los turistas les encanta, pero bueno, la infraestructura es bastante banal y además intenta reflejar lo que sucede o lo que se produce en el ordenador, transformándolo después en una estructura completamente convencional y analógica, forrándola y creando esta escenografía. Pero lo importante de esta imagen es ver este mundo que tenía dinero, que se movía con dinero, y abajo el mundo que colapsó, ¿no? Este es el año 2010 en Sevilla, donde los movimientos de indignados o los movimientos del 15M salen a la calle decepcionados por un mundo que se les había caído delante de sus propios ojos. Visto retrospectivamente, este momento es un momento crucial para entender que mucha de esta gente que salía a protestar no estaba protestando porque el mundo que le habían vendido era una falacia, era una falsificación, sino lo que estaban pidiendo y estaban diciendo: queremos volver a ese mundo inventado, ese mundo creado artificialmente, donde vivíamos muy cómodos y donde éramos felices sin preocuparnos por los demás, ¿no? Ahora los demás somos nosotros, ahora los pobres somos nosotros, y ahora debemos reconstruir ese estado ese falso estado de bienestar en el que habíamos vivido. No sé si se termina de entender el concepto, ¿no? Un mundo
que flotaba en esta nube que crea Jürgen Mayer, este mundo de grandes presupuestos que vivió Europa durante la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI, y este mundo que de repente se caía abajo, y de nuevo la gente no estaba protestando por decir el mundo que habíamos creado era muy injusto, era malo, no integraba a todo el mundo, sino quiero volver a ese mundo y seguir siendo y viviendo en este mundo de fantasía. ¿Por qué digo que la crisis de Lehman Brothers es muy importante para la arquitectura y que debemos tomarla de referente para la crisis que estamos viviendo actualmente? De referente no en positivo, sino en negativo. Porque en el año 2010 a un comisario que se llama Andrés Lepik se le ocurre montar esta exposición en el MoMA, ¿no? El MoMA, como la Bienal de Venecia o como los premios Pritzker, son estos lugares donde la arquitectura o la inteligencia esta que maneja la arquitectura va a mostrar sus cambios de parecer, sus cambios de humor, ¿no? En esta exposición Small Scale Big Change, New Architecture of Social Engagement, Lepik va a tener la gran idea de borrar de un plumazo todo el viejo, el viejo Star System, el consolidado Star System formado por el propio Foster, por Richard Rogers, por Hadid, por Renzo Piano, por Herzog y de Meuron, todos muy buenos arquitectos que en un momento se transforman en arquitectos globales y que dejan de ser tan buenos para repetirse eternamente. Todos estos personajes que trabajaban con grandes presupuestos, con grandes infraestructuras, en el momento en que llega la crisis tienen poco que decir, o tienen poco que decir en Europa y en los Estados Unidos y se van a ir a China y a los Emiratos Árabes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con esta exposición lo que hace el EPIC es posicionar dentro del contexto mundial a gente que estaba trabajando, que lo estaba haciendo mejor o peor en países del mal llamado tercer mundo, de los países en vías de desarrollo, y los va a poner en el candelero, los va a poner formando este nuevo Star System de la arquitectura. ¿Cuál es el problema de la operación del EPIC? Es que no va a buscar gente que está trabajando o haciendo bien las cosas en algún lugar del mundo y que sean representativas de la forma de hacer arquitectura vernácula de lugares, de países en vías de desarrollo, sino que vira la casa de una idea de buen salvaje. Esto lo digo con todo el respeto, este buen salvaje, esta figura que crea Rousseau, es esta idea de buscar a este individuo un poco ingenuo que trabaja con muy pocos recursos, creando una arquitectura para su propia comunidad y visto desde un cierto paternalismo eurocéntrico que va a marcar la posición de esta exposición del MoMA. El primero que va a encontrar el EPIC y que lo va a llevar a la exposición del MoMA va a ser un arquitecto de Burkina Faso, un buen arquitecto de Burkina Faso, que es Francis Queré, y lo va a transformar en ese buen salvaje. ¿Por qué? Porque a pesar de que Francis Queré es un arquitecto que estudió en Europa, que estudió en Berlín, lo va a convertir en este personaje que va a contar una historia de superación, que va a contar que las señoras de su aldea les daban unas monedas. Mírenlo, hay una charla TED que da Francis Queré, y en lugar de contar lo potente que es su arquitectura o lo importante que es su arquitectura, construida con la comunidad, pensada desde la tecnología, desde una cierta tecnología, pero producida por la propia comunidad, va a transformar a Queré en esta especie de africano, de negro, que viene a contarnos sus historias de superación, que son más, el relato va a ser más importante que los propios hechos, que los hechos construidos son su propia arquitectura. Queré va a contar de que las mujeres de la aldea van a construir los edificios, pero a la vez va a tener que contar esta historia de superación, esta historia de autocrecimiento, porque va a ser un personaje extraño dentro de este mundo selecto de los arquitectos y va a tener que, va a necesitar contar esta historia vital, ¿no? Queré, finalmente, Queré, que de nuevo es un buen arquitecto en su lugar de origen, que es un buen arquitecto trabajando con la comunidad,
que trabaje en su pueblo, que es Gando, en un pueblo de Burkina Faso, va a ser absorbido por el jet set, por el famoseo de la arquitectura, y en esta foto lo vemos junto a Norman Foster y su esposa Helen Ochoa. O sea, el arquitecto que estaba haciendo las cosas bien, el arquitecto que estaba trabajando para su comunidad, es extraído de ahí y puesto como el ejemplo de la nueva forma de hacer arquitectura devenida después de la crisis, ¿no? Esta foto, que se le agradezco a Luis Alberto, nos muestra al propio que la rescató de Instagram o de Twitter, no me acuerdo, muestra al propio Queré ahora de charla con el rapero y probablemente próximo presidente de los Estados Unidos, Dios no lo quiera, Kanye West, ¿no? El arquitecto, de nuevo, que estaba haciendo las cosas bien, que estaba trabajando en su lugar de origen, que estaba construyendo un discurso verdaderamente social, termina transformándose en esta caricatura del arquitecto social amigo de las celebrities. Claro, esta imagen de la artista, Vivienne Westwood, mostrando o sacralizando lo precario, lo pobre, va a ser una constante de esta época post-crisis, ¿no? Van a aparecer, como decía también Luis Alberto al principio, personajes de toda calaña que nos van a contar un discurso, que nos van a intentar mostrar que quieren salvar al mundo, ¿no? Este personaje, que olvídenlo ahora cuando lo mencione, se llama Cameron Sinclair, funda una especie de asociación que se llama Architecture for Humanity, y él dice que va a ir por el mundo ayudando y salvando a la gente. Finalmente, su asociación benéfica quiebra, y la figura de Sinclair, seguramente mucho más perversa, se asemeja a esta, la de Greta Thunberg, ¿no? Esta idea de yo soy bueno, voy a salvar a todo el mundo, y en realidad termino no salvando a nadie, haciendo que esta posibilidad de acortar las distancias entre clases y todo esto se diluya por esta posición egoísta. Otra arquitecta que va a aparecer en ese momento es una arquitecta austríaca alemana que se llama Anna Heringer, que de nuevo va a venir con el discurso de que hay que ayudar al tercer mundo, que hay que comprometerse. Claro, en Europa hay muy poco trabajo, y esta es una fuente, esta es una forma de reconocimiento a lo largo del mundo. Esto no quiero decir de que con esto de que esta posición, la de Heringer, sea mala, no es la misma que la del Sinclair, el que mostré antes, pero va a tener esta posición de nuevo paternalista, ¿no? Esta gente no sabe lo que tiene que hacer, nosotros vamos a ir y vamos a explicarle, cuando el verdadero problema de que esta gente no sepa lo que tiene que hacer no es que no lo sabe, es que no tiene el dinero para hacerlo. O sea, lo que necesitan es el dinero, y seguramente sí una ayuda. Pero claro, Heringer va a cambiar, va a transformar esta idea del adobe en una idea de construir con adobe, en una idea casi sin competencia, y me parece que lo que debemos hacer es realmente, probablemente lo que hacía Queré estaba bien, que era llevar tecnología, llevar conocimiento y construir junto con la comunidad, ¿no? Esta dupla que pongo acá, que se llaman, si lo voy a pronunciar mal, pero se llaman Tejin Tegnestue, son dos arquitectos noruegos que también salen a construir en Indonesia, y van con esta posición: nosotros vamos a construir y vamos a salvar a los pobres. Y estos dos arquitectos a mí me llaman mucho la atención, porque además tienen publicaciones, y son los típicos que hacen la foto de Instagram con la obra recién terminada, y finalmente la dejan a la buena de Dios. Y yo tengo fotos, acá no las puse en la charla, pero que las construcciones que están son completamente efímeras, duran lo que dura un post en Instagram, ¿no? Entonces, ¿cuál es el real cambio social que se está produciendo a partir de la crisis del 2008? Es solamente una sobreactuación de este cambio, de esta necesidad de cambio, que no va a llevar a ningún lado, ¿no? En este paquete también aparece el arquitecto paraguayo Solano Benítez, que de nuevo, Solano Benítez no es un mal arquitecto, trabaja muy bien la tecnología del ladrillo, pero se transforma, crea un personaje que supera al propio arquitecto, y plantea desde Latinoamérica una especie de cambio del mundo que no se lo cree ni él.
Solano Benítez va a ganar el León de Oro de la Bienal de Venecia, que además preside Aravena, o sea, el mensaje que van a vender tanto Aravena de una manera mucho más perversa que Solano Benítez es: nosotros somos pobres, lo hacemos todo con muy poco dinero, somos ingeniosos, pero a la vez tampoco somos demasiado, no vamos a salir nunca de este bucle de la pobreza, ¿no? Y todos se van a disfrazar, además siendo normalmente de clase media alta, se van a disfrazar de latinoamericanos pobres y van a ir vendiendo una Latinoamérica completamente homogénea y sin fisuras, vendiendo el pensamiento que los propios europeos o los estadounidenses quieren comprar de este ser voluntarioso, pero no demasiado prometedor dentro del contexto de la arquitectura, ¿no? Esta imagen muestra este choque de los dos mundos, ¿no? Sí, esta imagen es, lo cuento, es de una película que forma parte de una trilogía. Álvaro y Luis Alberto ya lo habrán visto en otras charlas, porque esta imagen me gusta mucho ponerla, ¿no? Es una trilogía que se llama Paraíso, y esta película se llama Amor, y muestra esta idea de las mujeres europeas frustradas, sin posibilidad de crecimiento dentro de la sociedad, que van a África a buscar sexo, ¿no? Esta idea de una sociedad que ya no tiene ideas, que ya no tiene voluntad de superación, como es la europea, que se ha envejecido mucho mentalmente, y no digo que seamos una sociedad de viejos, que mira al mundo pobre como una búsqueda de consuelo a su propia pérdida de cualquier tipo de horizonte, ¿no? Y en este contexto donde entra la pandemia, ¿no? Norman Foster, que aparecía en la primera foto flotando sobre ese unicornio multicolor, se le ocurre, cuando empieza la pandemia del coronavirus, de manera loable, utilizar sus impresoras de 3D y sus empleados, que seguramente estarían más ociosos porque no, con la pandemia y el encierro no tendrían trabajo, se le ocurre fabricar máscaras protectoras, cosa que no está mal. Seguramente lo que está peor es que nos lo cuente, saque una nota de prensa y además nos lo cuente después a través de Twitter, Facebook e Instagram. O sea, la idea de la caridad es que no debe contarse, ¿no? Pero creo que esta imagen también es importante de ver, porque muestra la irrelevancia de los arquitectos dentro de la crisis del coronavirus, o la irrelevancia que se genera que los arquitectos, en lugar de ponerse en una posición de ideólogos y de crear un nuevo entorno dentro de la crisis, se ponen a hacer máscaras protectoras, cosa de nuevo que no digo que esté mal, pero creo que el arquitecto debía haber jugado o debe todavía jugar un papel fundamental dentro de esta crisis. ¿Por qué? Porque la gente se encerró en sus viviendas. Los hospitales se descubrieron de que eran del siglo XIX y que no estaban adaptados para el siglo XXI. Las ciudades no estaban adaptadas o no estaban pensadas para una peste como esta. Y en todo eso jugamos un papel fundamental como arquitectos. Y creo que la imagen de los empleados de Norman Foster fabricando máscaras protectoras nos da la idea de esa irrelevancia de los propios arquitectos para tratar nuestros propios temas y ponernos al frente de solucionar nuestros propios problemas. Contaba en esta charla, y lo ponía y lo pongo en duda, de que sí en Costa Rica salió algún arquitecto importante hablando del coronavirus y de lo que se debía y lo que la arquitectura podía aportar. Obviamente en la tele se hablan muchas tonterías y la gente opina, pero yo acá en España no vi a ningún arquitecto salir a dar su opinión sobre qué se debía hacer ante una pandemia, qué se debía hacer ante el coronavirus. Y de nuevo, la arquitectura quedó en un papel postergado de irrelevancia que, de nuevo, tiene mucho que ver con la educación que estamos dando, la formación que estamos dando y esta pérdida de sentido social de la propia arquitectura, ¿no? Claro, Foster en esta crisis del 2008 también se subió a esta idea de yo quiero ayudar, yo quiero ser un arquitecto que colabora, ¿no? Y en el año 2016, en la Bienal de Venecia,
nos contaba que estaba fabricando una especie de dronódromo, una sala como de primeros auxilios en Nigeria, ¿no? De esto busqué datos y ya no se habló nunca más, o sea, se hace el lanzamiento, se hace la promoción, se hace la nota de prensa y después las cosas se olvidan, o sea, la arquitectura y la arquitectura de los grandes arquitectos o de los arquitectos mundialmente reconocidos divaga en esta posición de querer mejorar la situación y buscar ideas absurdas como este dronódromo de Foster. El dronódromo era un lugar como un sanatorio donde los drones iban a llevar los medicamentos. Esto salió en la tele, salió en todos lados y después se perdió esta pista, ¿no? El mismo Foster, que hace 10 años nos hablaba de que iba a crear la primer ciudad sostenible, con 0 huella de carbono, de nuevo subiéndose a esto de vamos a cambiar el mundo para evitar el calentamiento global y use el dinero del petróleo para construir, la paradoja de que use el dinero del petróleo para construir una ciudad sostenible, nos habla de nuevo de esta irrelevancia o de este cadáver, como llamaba una revista científica, decía la primera ciudad sostenible del mundo que se transformó en un cadáver de arquitectura. La primera ciudad fantasma creada para ser sostenible y que terminó siendo un grupo de lugares o de shoppings y hoteles de lujo, que es en lo que finalmente está pensando la arquitectura. ¿Y en qué estaba pensando otro arquitecto importante, uno de los grandes ideólogos de la segunda mitad del siglo XX, como es Rem Koolhaas, ¿no? Si ustedes ven el documental que hizo hace unos años su hijo, Koolhaas es una mezcla, ya no es un arquitecto, sino que es una mezcla de salvador del mundo, superhombre que puede nadar en aguas abiertas, que a pesar de su edad es un hombre que puede todavía pensar y hacer y superar todos los retos que se le propongan. Y ¿por qué traigo a Rem Koolhaas a colación en esta conferencia? Porque Rem Koolhaas, que de nuevo como Foster había tenido esta preocupación un poco extraña por África y por el tercer mundo cuando hace en el año, si mal no recuerdo, es el año 2003 o 2004, hace esta exposición sobre lagos, ¿no? Pero que va de nuevo a mirar, ahora presten atención a lo que les estoy diciendo porque después lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos, observamos, hacemos una figuración de lo que queremos hacer, de lo que pretendemos hacer, pero no hacemos nada, ¿no? De nuevo, este gusto de la arquitectura contemporánea y principalmente de la arquitectura que surge después de la crisis del 2008, por lo precario, por la miseria, por retratar esa miseria, pero no intentar cambiarla, va a mover a Koolhaas a viajar a Lagos, a conversar con la gente y después olvidarse y pasar a otro tema, ¿no? El otro tema es cuando iba a vendernos que Dubái era lo próximo, ¿no? Esta foto está puesta con total, con total maldad o pensando en lo que estaba haciendo, porque esta exposición empieza en junio del 2008 y termina en septiembre. En septiembre, justo el momento, en septiembre del 2008 es cuando quiebra Lehman Brothers. O sea, el mundo de fantasía que estaba vendiendo Koolhaas con esta exposición se va a derrumbar a pedazos en el mismo momento en que la exposición todavía estaba montada. Lo mismo va a pasar, y de nuevo quiero demostrar con esto que la arquitectura esta arquitectura de las grandes ideas, de los grandes pensamientos, estaba en cualquier lugar cuando ocurrió el coronavirus, y esta imagen de Koolhaas vestido casi como si estuviera saliendo de un lugar contaminado, nos va a mostrar que en una exposición que se inaugura en el mes de febrero de este año, cuando ya el coronavirus estaba rondando por el mundo, pero todavía no había llegado bestialmente a Europa y a América, Koolhaas va a inaugurar en el Guggenheim una exposición que se va a llamar Countryside the Future, ¿no? O sea, el arquitecto pensando o divagando sobre las posibilidades de vivir en el campo cuando
la pandemia estaba cayendo, estaba por caernos encima, ya nos estaba cayendo encima, y esta falta de reflejos para entender el presente, ¿no? Obviamente que no somos, no somos adivinos del futuro, y en nadie pensábamos que esto iba a tener las consecuencias que tuvo, pero probablemente hubiera sido más inteligente pensar en las consecuencias de una crisis brutal o de una pandemia que de pensar o poner en valor la idea del campo, ¿no? Esto, si quieren, pueden buscar, escribí un artículo muy rápido, ahora tengo que sentarme a escribir un artículo un poco más profundo sobre la exposición, muestra que el entorno de la arquitectura o esta arquitectura de las más media estaba en cualquier lugar menos en el lugar que había que estar cuando había que pensar el futuro de las propias ciudades, de las viviendas, ¿no? Esta imagen, que además la tomé yo, esta es una imagen de cosecha propia, de un tractor el día de la inauguración en la puerta del Guggenheim, nos mostraba esta idea de esperpento que produce la arquitectura para el consumo de los propios arquitectos y que en realidad no está dando solución a nada. Este libro que publica Taschen, con las imágenes o con los pensamientos de Countryside the Future, nos habla de nuevo, de este mundo vacuo en el que vivimos los arquitectos, este gran montaje en el Guggenheim de Nueva York, esta nueva oportunidad desperdiciada contando pequeñas historias innecesarias o descubriendo cosas que ya todos sabíamos, pero que el propio arquitecto no se había percatado, ¿no? Esta idea de que sí, de que vivir en el campo no está mal, de que vivir fuera de las ciudades no está mal, pero dándole un valor innecesario, ¿no? Esta imagen absurda de Stalin recorriendo la exposición en la rampa del Guggenheim en patineta, nos da la idea de que la propia arquitectura se encontraba perdida pensando en cosas futiles, cuando estábamos a las puertas de una de las crisis más importantes por lo menos del siglo, del último siglo, ¿no? Este Stalin de nuevo que pasa por delante de la foto de Koolhaas, estas imágenes de nuevo traídas de la pobreza como ejemplo de el crecimiento de las economías en África que cuenta en la exposición, y de nuevo esta falta de conexión con la realidad y de conexión con la propia sociedad que va a quedar reflejada en un personaje que para mí, los que me conocen ya saben que es un personaje que al que le tengo una manía especial, pero porque en él yo conjugo esta idea de la posverdad, ¿no? Aravena es inventado por los medios, Aravena es creado por los medios en un momento en que se necesitaba un arquitecto de su perfil y va a crear un relato muy atractivo para este mundo europeo o norteamericano tan buenista y tan dado estas historias, estos relatos de superación, y que en realidad en Aravena vemos la situación, ¿no? De que qué pasaría si todas estas ideas soltadas por Aravena hoy en día, ¿qué pasaría frente a la propia crisis del coronavirus, ¿no? Decía Aravena que las vastas favelas de ciudades como Río de Janeiro enfatizan la resiliencia, palabra terrible, resiliencia no humana, y la capacidad instintiva para construir hogares, ¿no? Esta puesta en valor de lo precario, esta puesta en valor de las construcciones más precarias de las que él dice aprender, se ponen totalmente en crisis y perdón la reiteración, ante la crisis del coronavirus, ¿no? Seguramente que los focos más expuestos al contagio y a la pandemia van a ser estos barrios o estos lugares que el propio Aravena ponía en valor, ¿no? Pero ¿qué pasa con Aravena? Aravena, como decía antes, es una construcción de los propios medios que buscaban un tipo de una cierta pinta de galán de telenovela para ponerlo como el ejemplo de la construcción del arquitecto latinoamericano, ¿no? Aravena, que esta revista Icon lo va a poner en su portada en el año 2009, diciendo que es el arquitecto para miles de millones, nos va a hablar de esta idea de lo precario y en una
en internet decía, yo no me inspiro de los grandes arquitectos, sino en la sabiduría de las favelas y los barrios marginales. Hoy seguiría, dice la revista esta, decía, el arquitecto de los pobres, ¿no? Hoy seguiría afirmando esto con cinismo Aravena, diciendo que se inspira en la sabiduría de las favelas y los barrios marginales, y no pensaría que, de nuevo, ante una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, los primeros perjudicados o los más perjudicados van a ser los habitantes de esos barrios pobres. Claro, Aravena hace toda una elucubración en su estadía en Harvard, y va a decir que él no puede hacer viviendas de 80 metros cuadrados para una familia, pero les va a dar una vivienda de 40 metros cuadrados y que la gente se termine construyendo el resto. Y les dice que inventa la vivienda incremental, cosa que existía hace mucho tiempo en América Latina, y que él pone y que él se lo va a adjudicar a sí mismo, ¿no? Claro, cuando hablo de que la creación de Aravena, y de nuevo puestos ante la crisis del coronavirus o del COVID-19, todas estas elucubraciones de puesta en valor de lo precario se van a cualquier lado menos a un lugar bueno. Cuando hablo de que el relato de Aravena está por delante de los propios hechos, cosa que marca la idea de posverdad, es porque si uno ve las viviendas de la Quinta Monroy, no las sabe distinguir de una favela. Pero en el relato de Aravena está tan bien hecho, está tan bien construido, que el relato es más importante que la propia realidad que tenemos ante nuestros ojos. Claro, esto antes podría alegarse al desconocimiento, a la falta de información. Hoy en día estas imágenes, el mismo día que le estaban dando el premio Pritzker a Aravena por estas viviendas en la Quinta Monroy, estas imágenes estaban en las redes sociales, o sea que estábamos viendo que lo que había hecho Aravena era una construcción miserable, lo digo con todo el respeto para la gente que vive ahí, pero era una construcción miserable, pero estábamos comprando el relato de Aravena, que nos decía que él estaba abriendo oportunidades a gentes de clase baja para transformarse en clase media. Era más importante el cuento que nos estaba contando Aravena, esta idea populista de crear la propia realidad a la medida de sus propias aspiraciones, que los hechos que estaban construidos delante de nuestros ojos y que mostraban que era completamente falso, ¿no? Hay otro documental muy bueno que se los recomiendo si lo quieren ver, que se llama 74 metros cuadrados. Es medio difícil de conseguir, que hacen dos cineastas chilenas, que cuentan la construcción de un bloque de viviendas en Valparaíso, en Chile. Y el esfuerzo que hace una cooperativa de mujeres para que el Estado les dé el dinero, para poder conseguir la financiación, y finalmente el proyecto cae en la oficina elemental, en la oficina de Aravena, y toda esta idea les hace a las mujeres hacer unas maquetas hablando de participación, y después él toma todas las decisiones. En ningún momento en el documental se lo ve en la obra, o sea que de nuevo hay una construcción que nos está diciendo que Aravena es el arquitecto de los pobres, que Aravena es el arquitecto social, que Aravena es el arquitecto de miles de millones, y la realidad está diciendo que no tiene ningún compromiso con la sociedad, que va a hacer las viviendas lo más baratas posibles para colaborar con el inversor o con el constructor, y que va a dejar a estas mujeres a la buena de Dios en unas viviendas precarias, con goteras, pero esto no le impide ni ganar el premio Pritzker ni dirigir la Bienal de Venecia. De nuevo, la arquitectura mediática prioriza el espectáculo y el personalismo realmente al pensamiento, ¿no? Cuando Aravena se decide a dirigir la Bienal de Venecia, se va a poner esta especie de camiseta de Che Guevara, y va a decir que él construye, que él reporta desde el frente, ¿no? Que él es un arquitecto combativo, y en realidad lo que la realidad nos va a demostrar es que pocos años después nos va a mostrar una imagen de que está haciendo un nuevo museo en Abu Dhabi, ¿no? Ese que se había autodesignado el arquitecto de los pobres va a terminar trabajando para uno de los gobiernos más corruptos, donde se permite donde la mano de obra
de casi esclava para construir las obras, tanto de la Copa del Mundo como la de cualquier infraestructura, y donde el valor de la vida y la vida de las mujeres no tiene ningún valor, y este mismo que se autodenominaba el arquitecto del pueblo y que construía o que reportaba desde el frente no va a tener ninguna complejo en aceptar esta obra en Dubái, ¿no? Cuando se habla de arquitectura latinoamericana, y esto lo podemos discutir, a mí me recuerda mucho esta película Roma, la película de Cuarón, donde la protagonista va a ser una empleada doméstica, una mucama, va a ser la heroína de la propia película, pero eso no le va a permitir dejar de ser la empleada doméstica. O sea, en una sociedad clasista, en una sociedad muy marcada por las diferencias sociales, el plan de estos arquitectos latinoamericanos que venden su personaje tanto en Europa como en los Estados Unidos y son parte de esta exposición de Small Scale Big Change, van a proponer soluciones para no cambiar nada y para seguir manteniendo el status quo, como pasa en la película de Cuarón. O sea, Cleo, que es la mucama, la sirvienta, puede ser la heroína de la película, el pobre puede ser el bueno, el pobre va a ser el santo. Esto va a pasar en todos los casos y el populismo va a utilizar mucho esta idea, pero el pobre va a seguir siendo pobre porque necesitamos que siga siendo pobre para poder mantener nuestro sistema. No sé si están de acuerdo con esto, después lo podemos discutir. Y como último ejemplo, y este ejemplo lo usé mucho antes, o sea, ya está escrito en el libro, en Crítica de Choque, pero me viene fantástico para explicar la situación ante el coronavirus, ¿no? La construcción de la invasión de la Torre David, que para los que no conozcan la historia, la Torre David es una torre que queda abandonada en el año 93 en el pleno centro financiero de Caracas, que construye un tal David Brillenburg. La torre se llama Torre Confinanza y con el beneplácito, el visto bueno de Chávez, la torre va a ser intrusada. ¿Qué hace Urban Think Tank, que es el equipo que va a hacer esta investigación sobre la torre, la que ellos van a llamar a partir de ahora Torre David, que en realidad, de nuevo les digo, se llamaba Torre con Finanzas? ¿Qué va a hacer Urban Think Tank? Nada. O sea, lo que ellos van a hacer, van a reportar, van a de nuevo a mostrar cómo viven los pobres, cómo fabricando un relato completamente falso y taimado, van a hablar de una comunidad casi perfecta, ¿no? de una especie de comunidad perfecta de pobres que van a reconstruir esta torre y van a alojarse ahí, cuando la realidad va a marcar de que esta torre va a estar tomada por el narcotráfico, va a estar tomada por las mafias, y que la gente va a vivir ahí de una manera pagando un alquiler. Ellos hablan de esta especie de Arcadia divina y lo celebran en la Bienal de Venecia del año 2012, montando una especie de arepería donde todo el mundo es feliz. Y terminan ganando el premio León de Oro de la Bienal de Venecia, que ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué importa la Bienal de Venecia? Bueno, esto habló y marcó mucho la arquitectura de los próximos años, ¿no? La puesta en valor de la Torre David, que es un hecho completamente desgraciado, que es un hecho completamente pernicioso para la propia arquitectura y que se transforma en un ícono de la pobreza, hoy en día, vista a través del prisma del coronavirus o de la pandemia, sería un lugar completamente, un foco infeccioso terrible, donde la propia arquitectura estaba celebrando que esta gente malviva dentro de la Torre David. Busquen, si tienen ganas, busquen, hay mucha información sobre esto, y el único lado, la única el único punto de vista que va a ser tan buenista, tan comprensivo y tan paternalista va a ser el que van a dar Urban Think Tank, explicando de nuevo esta comunidad como una nueva Arcadia, cuando en realidad lo que de nuevo les digo es un centro de tráfico de drogas, o fue un centro de tráfico de drogas, un centro de mal vivir, ¿no? Traigo a colación lo que decía, porque esto es
lo terrible de esta posición, lo que decía el jurado del León de Oro, decía el León de Oro al mejor proyecto, encarnando el tema Common Ground era el tema que había elegido David Chipperfield para la Bienal del año 12, es para Urban Think Tank y las personas de Caracas y sus familias que crearon una nueva comunidad y un hogar a partir de un edificio abandonado e inacabado. El jurado eligió a los arquitectos por reconocer la fuerza del proyecto transformador. Una comunidad informal creó un nuevo hogar. Bueno, bla, 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 bla. Lo firman esto, Benedetta Tagliabue, Bill Ariet. O sea, los propios arquitectos poniendo en valor un edificio intrusado. Obviamente la gente no tiene ninguna culpa ni ninguna responsabilidad de esta intrusión, sino los propios gobiernos corruptos permitieron esto porque era la única forma de solucionar más o menos el problema de la vivienda, y cómo los propios arquitectos que no saben lo que están haciendo están dando valor de nuevo, a este lugar que si ven cualquier documental de la BBC o cualquier documental que no tenga el compromiso de contarles una historia, les van a contar que la Torre David, de nuevo, no era ese lugar que estaban contando, sino que era un lugar mucho más peligroso, mucho más complicado, y y acá lo pueden ver en las fotos, que estas fotos son casi que hablan de la pornografía, de la pobreza, o sea, están mostrando esta cierta belleza de ser pobre, y esto a mí me recordaba, no sé si la vieron, si no se las recomiendo, la película Gomorra, y este barrio de Napolitano, donde transcurre la película, que no se diferencia mucho de lo que estamos viendo en la Torre David. O sea, la pobreza, la precariedad puesta como ejemplo, lo que tampoco se cuenta porque el propio fotógrafo que estuvo haciendo el trabajo en la Torre David, yo lo vi hace 2 años contando la historia, y nadie cuenta, de nuevo como Aravena, porque esto podría arruinar su buena historia, que en el año 2015 Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, decide sacar a la gente de la torre porque recibe una oferta de un inversor, y todo este sueño idílico, todo este mundo que habían fabricado en el relato los arquitectos, se deshace. Y es más, cuando veo al fotógrafo que hizo estas fotos que están viendo ustedes ahora, que se llama Ivan Wan, sigue contando la historia como que esto no hubiera sucedido, porque la realidad le está arruinando su historia, su bonita historia, ¿no? Los propios elementos de los ascensores eran usados para fabricar pesas, el edificio era un edificio de muro cortino, o sea que estaba el peligro de que la gente se cayera, y esta posibilidad de vivir en la más absoluta y más desgarradora de las miserias que sucede, pero que sea festejado esto por los propios arquitectos, es para reflexionar, ¿no? Y esto decía, hay una charla TED en la que el propio Ivan Wan habla de la Torre David desde una posición totalmente buenista y paternalista. Dice, es admirable ver las decisiones de diseño que van haciendo, por ejemplo, cuando todo está hecho en ladrillos rojos. Algunos residentes lo cubren con una capa de papel pintado, estampado, para crear una especie de acabado fino. O sea, son buena gente, son pobres. De nuevo, un factor muy importante que sobre lo que estoy escribiendo en el próximo libro es esta idea del pobrismo, ¿no? Este respeto al pobre, porque el pobre siempre tiene que ser bueno, el pobre tiene que ser un poco ingenuo, y el pobre no merece nuestro respeto, pero siempre merece nuestro respeto como pobre, porque si deja de ser pobre ya no nos interesa, ¿no? Este personaje que un amigo de Venezuela me contó que era un famoso narcotraficante, y si no es verdad está bien contado, o sea, esto sucede y esto fue así, cuenta la historia de, como les decía antes, del día en que Maduro vio que era mejor negocio desalojar la torre para vendérsela a un consorcio, a un inversionista, no tuvo ningún problema. Estas son imágenes del día del desalojo, y realmente uno piensa qué hubiera pasado si este asentamiento hubiera llegado hasta el día de hoy con una Caracas completamente empobrecida, que hubiera sido de los pobres, de los residentes, ante la crisis del COVID, ¿no? Y para ir terminando, que creo que ya me extendí un poco, para ir terminando,
cito, y los que ya me escucharon saben que me interesa mucho citar a Houellebecq, el escritor francés, que me parece que es una de las mentes, a pesar de su aspecto de pobre hombre, de estar un poco perjudicado, es una de las mentes más lúcidas del panorama del pensamiento actual. Dice, todas estas tendencias, de hecho, ya existían antes del coronavirus. O sea, todo lo que les conté existía antes del coronavirus. Ahora únicamente se han hecho patentes de una nueva forma. Después del confinamiento no despertaremos en un mundo nuevo, será el mismo o un poco peor. Bueno, de ustedes, de los jóvenes, depende de que esto no suceda, ¿no? Y bueno, y como última imagen, la de crítica de choque, que además no estoy haciendo ninguna promoción para venderlo porque Luis Alberto tiene el enlace para que lo puedan leer de manera gratuita, y si tienen interés en comprarlo, también está bien, pero pueden leerlo sin tener que comprarlo, y me interesa más que hoy en día, me interesa más que lo lean que lo compren. Bueno, nada, muchísimas gracias por todo, y ahora estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacerme. Buenas noches, muchas gracias, Freddy. No sé si alguien quiere preguntar algo. Profe, yo quiero hacer un comentario y una pregunta. Es Carla. Adelante, Carla. Hola, Freddy. Buenas Hola. noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por el tiempo y también por tomarse el espacio, y a pesar de la zona, la diferencia horaria, pero estuvo súper bien. De hecho, tengo tantas preguntas y comentarios, pero bueno, Todas las que quieras, ¿sí? Bueno, en resumen, con respecto a esta última parte que mencionabas, en efecto, de hecho, sí hay un romanticismo de lo precario bastante presente en todos los ámbitos. Yo creo, he presenciado eso incluso hasta en el ámbito artístico, por ejemplo, que se habla mucho que, no sé, de los indígenas y todo esto, y siempre son sectores como súper privilegiados, ¿verdad? Los que hacen como ese discurso del cual se determinan ellos lucrando y beneficiando, ¿verdad? Pero no incluyen a los que están defendiendo. Y de hecho me recuerda mucho a esta ciudad amurallada de Kowloon en Hong Kong, que creo que demolieron hace unos años, que también que era como una admiración, como de, uy, cómo la gente construía y hacía sus propias instalaciones desde ahí mismo para sobrevivir, pero más allá de eso no hacían nada al respecto. Entonces, bueno, ese es un punto que quería mencionar. Y también al inicio creo que mencionabas algo vamos a ver qué era, de esto que decías, como de una dualidad, como este mundo de fantasía en el que la gente en Europa estaban protestando, ¿verdad? Entonces sí, me remitió desde la parte de los espacios, y en contexto con el COVID, hay un colectivo de Berlín que se llama Plastic Fantastic, que siempre hace como estas instalaciones en plástico, en los que ellos, bueno, se valen mucho de usar la ciudad como un laboratorio de espacios temporales o alternativos, adaptables, para actividades efímeras, etcétera. Entonces ellos se valen mucho del material, del plástico en este caso, ¿verdad? Como un recurso, como una piel, para separar y a la vez conectar a las personas en diferentes espacios, pero como, o sea, no sé, siento que tal vez a modo de nueva normalidad que se habla tanto, o sea, no sé si eso terminará o va a converger en algún tipo de control con algún tipo de trasfondo político, no sé, sabiendo que ahora los controles de salubridad son mejores ahora que hace muchos años atrás. Esa sería mi pregunta, si a usted le parecería que tiene algún tipo de trasfondo como de control. Y lo último, este es un comentario, cuando apuntaste sobre lo de Woody Allen, estoy 100% de acuerdo, porque de hecho a mí me molestó mucho cuando incluso habían aplazado su última película el año pasado, la de A Rainy Day in New York, porque más bien, de hecho, en una entrevista él decía, yo he logrado muchas de las cosas que el Me Too Movement reclama que le gustaría hacer. Entonces
O sea, lo último que es un director misógino. Hay otros directores que sí se les ha comprobado, como Roman Polanski, por ejemplo, Sí, y no, ni siquiera se atreven a volver a Estados Unidos. Reciben premios en Europa, pero no se atreven. Entonces, siento que esta cultura de cancelación también es como que unos topan con suerte y otros no tantos, pero eso sería. sí, yo creo, el otro día alguien se enojó conmigo por esto mismo, ¿no? Diciendo, bueno, pero Woody Allen es un... Yo hasta donde sé, no hubo ninguna condena contra Woody Allen. Es más, no hubo ni juicio, no hubo nunca ningún juicio. O sea que yo lo pongo como ejemplo, es un personaje además al que le tengo mucho cariño, pero me parece que es el auge de este nuevo puritanismo de decir, vamos a perseguir y a culpabilizar a gente que no está demostrada su culpa, ¿no? Entonces creo que es peligroso porque nos puede pasar después a cualquiera, ¿no? Y esto me parece que es un riesgo que estamos corriendo. Yo creo que debemos, sobre tu otra pregunta, bueno, sobre tu pregunta en realidad, yo creo que debemos, creo que si este momento puede servir para algo es para repensar muchas de las cosas que dimos por ciertas y que no lo eran, ¿no? Yo creo que vivimos, como decía antes, en una tecnología a dos velocidades. Por un lado, estamos en el siglo XXI, bien entrados en el siglo XXI, y por otro lado volvemos al siglo XIX en el sentido metafórico de la situación, ¿no? Vivimos durante los últimos años negando un montón de avances que habíamos hecho, tanto en la medicina como en la posibilidad de que la gente se pudiera mover por el mundo y de esa manera adquirir una cierta cultura que antes no podía tener. Y esto todo, por eso hablo de Greta en este sentido, ¿no? Porque satanizó de una manera todo lo positivo que habíamos hecho y muchas de las cosas negativas también que habíamos, o mencionó ciertas cosas negativas, ¿no? Pero me parece que debemos repensar lo que estamos haciendo y repensar en el mundo en el que nos movemos y que de nuevo, si la crisis del 2008 y lo fallido que fue la crisis del 2008, por lo menos en Europa fue, o sea, sirvió solamente para un trampolín para muchos oportunistas, para sumarse a la política y la situación cuando volvió el dinero volvió a ser la misma y esto pasó en los Estados Unidos y pasó en muchos otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que como arquitectos debemos empezar a pensar de nuevo o pensar por primera vez o de nuevo, creo que hay gente que lo hace, pero volver a pensar en el mundo en el que estamos inmersos, en la realidad de ese mundo y trabajar con la realidad, o sea, no trabajar construyendo historias que se escapan a la propia realidad, ¿no? Y pensar, no conozco muy bien lo conozco de oídas, lo del colectivo este de Berlín que decís, pero me parece que lo que tenemos que hacer es empezar a movernos y empezar a cambiar la forma de actuar y dejar de sacralizar lo precario, que me parece que es uno de los grandes errores que cometimos. Yo creo que igual yo hago una crítica, pero se hicieron cosas buenas en estos últimos años con respecto a eso, pero las que salen, la que la gente más presta atención es a esto que es perverso, lo de la Torre David de Caracas es perverso y esto de nuevo. En Buenos Aires había también un hospital que fue intrusado en la época a mediados del siglo pasado y que también se transformó en una construcción informal. Y esto no es bueno. Pero bueno, no sé si quieres hacer otra pregunta, será bienvenida, pues no sé si terminé de responder a la otra. No, sí, claro. Muchísimas gracias. No, por nada, gracias por estar y por preguntar. Más preguntas, por favor. Daniel Sequeira, que levantó la mano. Sí, hola, gracias. Buenos días para usted, don Freddy. Buenos días, Reitero buenos días. también, Todavía, el agradecimiento por tomarse el todavía tiempo. podemos decir buenas noches, pero sí, dentro de rato va a amanecer. Sí, hola, sí, Sí, bueno, no, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, por tomarse la molestia de sacrificar un poco de sueño para compartirnos esto. Gracias por Crítica de Choque. Don Álvaro Rojas estuvo por la Universidad Internacional de las Américas hace aproximadamente un año y tuvo lo sé. la buena
intención de compartirnos su libro y gracias, es un libro también que ha ayudado a tirar al piso la venda de muchos de los arquitectos que yo como estudiante de momento he pensado que son modelos a seguir, pero no es tan así al final. Mi pregunta va dirigida a esto a esta sociedad que vivimos, que es la sociedad de la imagen. Día a día, o sea, vivimos detrás de una imagen donde hay más anuncios de dispositivos móviles que de eventos culturales, que de aperturas de bibliotecas, que tienen básicamente confinado el intelecto a una esquina, en una esquina, perdón. Basado en esto, ¿sería bueno o es conveniente o hasta dónde se necesita regular este asunto de tecnología en comunicación o en telecomunicación como para recuperar un poco de la cultura en la sociedad? Yo creo que ustedes tienen una suerte, esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor me parece es una tontería, ¿no? Ustedes tienen una suerte bárbara hoy de que tienen toda esta tecnología, que tienen el conocimiento en la mano, o sea, con 2 clics encuentran lo que sea y si no lo encuentran lo buscan y lo piratean como quieran, pero tienen la posibilidad de acceder a toda la información que mi generación, que ya somos un poco más viejos, nos costaba mucho conseguirla. El problema es que ustedes tienen mucha información y probablemente les falta, porque creo que nuestra generación no lo hizo del todo bien, darles las herramientas y el conocimiento para decodificar esa información. Y me parece que ese es el gran problema. Nos transformamos en una sociedad que sí, una sociedad del espectáculo, una sociedad que podría ya llamarse lúdica, que perdió este cariño por la densidad, ¿no? Cuando las cosas son para ser más explícito, cuando las cosas son muy complicadas, las abandonamos enseguida. Y me parece que tenemos que volver a recuperar el valor por lo complejo, por las cosas más de mayor densidad para poder generar un pensamiento mucho más de mucho más peso. Me parece que hoy en día está todo dado para que eso suceda, pero hay algo que nos hace volvernos frívolos y muy efímeros. O sea, esto lo estoy generalizando, no todo el mundo es así, pero todos en el fondo nos terminamos. Esa imagen que mostraba al principio de la pareja esa haciéndose una selfie cuando la ciudad estaba ardiendo, nos muestra lo tontos que podemos llegar a ser, y lo digo lo tontos que podemos llegar a ser todos. Y de nuevo, estamos utilizando la tecnología de la información que está en un momento muy interesante, porque para producir conocimiento estamos en un momento muy interesante, y lo estamos desperdiciando en frivolidades. Me parece que la pandemia tendría que ayudarnos a reflexionar, ahora metidos en nuestras casas, en nuestras cuevas, pero conectados con todo el mundo, a poder buscar de nuevo esa densidad del conocimiento, ¿no? De nuevo a abandonar un poco esta cuestión esta cuestión de lo fácil, de lo frívolo, para centrarnos. Y lo que yo recomiendo siempre es esta idea de más cultura y más cultura, ¿no? Y hoy en día lo tienen todo, ustedes lo tienen todo en las manos, y me parece que está en ustedes cambiarlo. Cuando contaba lo de la directora esta que se disfrazaba, ¿no? Que los propios alumnos le echaron, y eso es muy bueno, no pobre mujer porque la hayan echado, aunque se lo merece, pero porque los jóvenes mismos no aceptaron que les vendieran gato por liebre, o sea, que les digan que eso era conocimiento cuando en realidad era solamente divertimento, ¿no? Y me parece que eso es muy importante. No sé si Muchísimas respondí gracias. a tu... No, por nada. Perfectamente, sí, hay que tomar en Hay cuenta que lo que volver a vos agarrar los dices. libros. No importa Es si es correcto. digital, no importa si son de papel o digital, pero vuelvan a instruirse, siendo
siendo cultos, va a ser mucho más difícil que los engañen. Claro que Antes de darle la palabra a Minor, un par de avisos. Si a alguien le interesa el libro físico, puede apuntar su nombre, su correo electrónico aquí mismo en el chat de esta conferencia y nosotros se lo pasaríamos al vendedor, que es don Jorge Barrantes. Él tiene unas cuantas copias. Cómprenle a Jorge, que los libreros necesitan que les compren libros también. Perdón. Sí, exacto. Si no lo quieren comprar, pero sí lo quieren leer, yo subí en este mismo chat el enlace al ISU para que lo puedan ver desde ahí y leerlo digitalmente. También hay un enlace al documento original de La Vieja Normalidad que escribió Freddy y una entrevista a Freddy si quieren profundizar un poco más en el texto o en su forma de pensar. Y le doy la palabra a Minor. Una muy buena entrevista que me hizo Luis Alberto, ¿no? Esa es la que compartiste. Exactamente. Buenas noches, Freddy. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por tomarse el tiempo también por la excelente charla que dio hoy. La pregunta o el cuestionamiento, ¿verdad?, que me nace después de oír toda la exposición, también es un poco como, ¿verdad?, desde los arbores de la historia, también, ¿verdad?, tanto los entes, digamos, o los mismos gobiernos, ¿verdad?, aunado junto con la religión, ¿verdad?, han dado esa separación, ¿verdad? Se está dando un tipo de guerra, o sea, esta misma guerra de clases que ha existido a través de la historia pareciera estarse trasladando también a la arquitectura, ¿sí? Toda esta parte, ¿verdad?, super high tech que hablabas sobre el desarrollo de la arquitectura en Europa y ahora esa engrandecimiento también de la arquitectura para la pobreza está sostenida sobre un sistema que vanagloria lo físico, como hablaba ahora uno de los estudiantes, y definitivamente creo que lo que se debe buscar es una ruta alterna. Ahora, si medimos, ¿verdad?, todos estos índices de desarrollo, por decirlo así, desde el punto de vista económico, netamente, ¿verdad?, obviamente va a haber este contraste fuerte y va a haber esta guerra de clases, como le digo, entre los super arquitectos y los arquitectos que ahora se dedican a solucionar, digamos, los problemas de los pobres. Ahora, como le decía, la religión se ha encargado, bueno, la misma espiritualidad, ¿verdad?, diciendo, bueno, no, todas las personas espiritualmente evolucionadas han sido pobres a través de sus vidas, no tenían posesiones, por decirlo así. Eso también, pues, viene a dar claridad también de que no se necesita ser ni rico ni nada para ser sabio, ¿cierto? Entonces, mi cuestionamiento va en ese sentido, ¿verdad? Si la sociedad debe corregir, ¿verdad?, sus prioridades en un sentido más espiritual, ¿verdad? Como usted decía ahora, por ejemplo, que la caridad no se enseña, ¿verdad? Eso es una cualidad espiritual, por decirlo así. Aquel que no conoce eso generalmente va a tratar de exacerbar esa situación, ¿verdad? Pero hasta dónde entonces la sociedad debe buscar también un camino diferente, ¿verdad? Y una imagen diferente, tanto a nivel espiritual no religioso y a nivel también gubernamental no económico, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un poco la pregunta y el aporte que le hago a usted. Bueno, muchas gracias. No, es una muy buena pregunta que seguramente no tengo la respuesta total, pero yo creo que es esto. Yo creo que como sociedad debemos repensarnos en la manera en que estamos actuando y romper con esta idea de embellecer o de darle un valor a la pobreza. Nadie quiere ser, o creo que nadie quiere ser pobre, pero insistimos en que los pobres tienen que esta situación casi de bondad o de cuestión, a ver cómo lo digo, de esta cuestión de ingenuidad del pobre, ¿no?
Y me parece que la arquitectura en algún momento decidió, en el siglo XX más o menos, que quería hacer democratizarse y buscar una posición mucho más justa o mucho más de crear una sociedad un poco más justa. Y me parece que eso se perdió, que todas estas reflexiones que se hacen a partir de la crisis del 2008, lo que van justamente es en contra de esto, ¿no? Van en contra a situar a los pobres en una posición de más pobres. Y me parece que sí, que no solamente pasa en la arquitectura, sino que la propia sociedad y esto que llamamos populismo, que es una cosa que debería buscarse otra forma de mostrar, vive en cierta manera de este empobrecimiento. O sea, uno si no entiende qué está pasando, en cómo Venezuela se puede transformar del país seguramente más rico de Latinoamérica en el país más pobre y más violento y más complejo de Latinoamérica, si no hay una razón o alguien que se beneficie de todo esto. Y me parece que en la arquitectura pasa lo mismo, ¿no? Creo que tenemos que cambiar, para ser corto, creo que tenemos que reflexionar en el lugar donde estamos y intentar modificar nuestra posición como sociedad y después como profesionales de la arquitectura. Me parece que es importantísimo. Y sí, hay muchas cosas que son fáciles decirlas y son muy difíciles hacerlas, pero bueno, debemos empezar a cambiar, ¿no? Y de nuevo, me parece que es muy importante señalar este papel casi de actor de reparto, o casi de actor en último puesto de los arquitectos en esta crisis, ¿no? Me parece que repensar muchas de las cosas que estamos haciendo, como cómo construimos las infraestructuras o cómo construimos los propios hospitales o cómo debe ser la vivienda, si estos periodos de pandemia se van a ir repitiendo paulatinamente, y cómo debemos aprender a convivir o a gestionar todo esto. Me parece que son temas importantes para nosotros. Gracias, y que creo que esta sacralización de la pobreza va en contra de toda esta posibilidad de cambiar las cuestiones. Me parece que eso es un punto en el que debemos hacer hincapié. No sé cómo lo ves, me gustaría también conocer tu opinión. No, claro, Freddy, no, o sea, totalmente de acuerdo. Creo que se ve, bueno, de las intenciones, creo que se debe hacer un estudio real de qué hace feliz a las personas. Eso debería contar como parte también de este gran cambio, ¿verdad? Porque evidentemente, como usted dice, la pobreza difícilmente va a hacer feliz a alguien, ¿verdad? Entonces, creo que los estudios y la investigación, netamente, ¿verdad? Intervencionista en el sentido de poder contar con las historias, ¿verdad? Y los sentimientos que tienen las personas al habitar los espacios, ¿verdad? Debe hacerse un estudio serio para realmente contrastar qué hace feliz a una persona y qué no la hace feliz, y poder darle realmente un aporte a la vivencia de esa persona en su propia vida, ¿verdad? Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias Gracias. por estar ahí. Gracias, encantado. Bueno, no sé si hay una última pregunta. Don Álvaro, o ya se fue. Creo que no. Aquí estoy todavía. Está. Sos un amigo, sí, por eso. Pues, por supuesto, los amigos no se abandonan a ninguna hora, menos a la hora en la que estás vos ahí en Barcelona despierto. Y bueno, no, nada más quiero agradecerte muchísimo, y por supuesto a Luis Alberto por haber promovido esto para los estudiantes. Y me parece que ya es hora de que te vayas a dormir, Freddy. Es muy tarde en Barcelona, muy temprano. Sí. Bueno, espero que haya servido. Bueno, ustedes ya la escucharon la otra vez, la charla, pero bueno, espero que a los que la escucharon por primera vez les haya resultado interesante, y principalmente que les haya abierto un universo para pensar, para buscar más información, para no quedarse con lo que yo dije como palabra santa, sino como una forma de motivarlos a repensar el entorno y repensar lo que están haciendo y cómo están
creciendo o produciendo como arquitectos y principalmente como ciudadanos, que me parece que es más importante todavía, ¿no? Claro, no. Freddy, Yo creo que perdón. lo que vos estás haciendo es provocar a las personas, a los estudiantes, a los arquitectos, a todos los que nos interesa leerte y oírte. Y por supuesto, todos tenemos que reconocer que primero que todo en Costa Rica no hay críticos, ¿sí? Esto es algo que yo te he dicho desde hace A ver, mucho, que no te escuche desde nadie. hace mucho tiempo que nos conocemos, ¿verdad? No hay críticos y no hay crítica. La gente no sabe lo que es la crítica en Costa Rica, la crítica arquitectónica, ¿verdad? Y eso es algo que hay que corregir. En parte por eso yo sugerí el año pasado en invitarte a venir a dar tu taller de crítica, porque una cosa es, obviamente, hacer una crítica pues, de valor a los proyectos arquitectónicos y a los arquitectos, etcétera, ¿verdad? Y otra cosa es simplemente criticar, ¿verdad? Es decir, emitir opiniones personales sobre lo que aparece en el paisaje, que es lo que solemos hacer aquí, porque no tenemos esa experiencia, las escuelas no enseñan eso, no hay un clima adecuado para que surjan críticos en Costa Rica, y estas cosas que estamos promoviendo, que Luis Alberto y Abel y otros están apoyando, es precisamente para abrir los ojos a nosotros, pues no es lo mismo leer libros de crítica que tener al crítico enfrente de uno y oírlo, y yo creo que esto puede estimular a unos cambios bien importantes en ese sentido. La otra cosa que es muy importante para todos los que me estén escuchando en este momento es que no se es crítico desde lo superficial, ¿verdad? Hay que ser erudito, hay que ser muy estudioso, hay que leer muchísimo, hay que estudiar muchísimo, ¿sí? Yo creo que parte de los problemas actuales es que la gente cree que el derecho a la opinión lo convierte en crítico, y así no es la cosa, ¿verdad? Es otro nivel de conocimiento y pensamiento, y bueno, yo te respeto mucho y te admiro mucho precisamente por eso, Freddy. Gracias. Yo personalmente agradezco mucho que estés, que hayas hecho este esfuerzo y este sacrificio de mantenerte levantado tan tarde, y hayas compartido con nosotros tus Bueno, pensamientos y tu conocimiento, Freddy. Muchísimas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Abel, también, que te veo ahí, por la Freddy, invitación. quería antes de finalizar, como director de la Escuela de Arquitectura de la UIA, darte las gracias a vos, sobre todo por esta excelente conferencia tan preclara, con conceptos tan bien explicados, y creo que nos está ayudando a todos, profesores y alumnos y colegas que están oyendo esta excelente charla, a tener una visión tal vez más enfocada y más esencial sobre lo que es importante en la arquitectura. Entonces, gracias a todos, a Maynor, a Carla, Luis Alberto, a Álvaro, pero en especial a todos nuestros estudiantes y oyentes de esta charla, y sobre todo a vos, la persona más importante, que nos has ayudado con tus opiniones y tus análisis. Y ahora sí, finalmente te dejamos a vos para que te despidas. Muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias a todos. Fue un placer poder estar con ustedes. La próxima vez espero que sea en vivo y disfrutando de un lugar donde sí sé feliz, que es Costa Rica, y que creo que es uno de los lugares donde la felicidad se encuentra en la tierra. Y nada, cualquier duda que tengan, me la transmiten a través de Luis Alberto. Él tiene mi correo, y lo que quieran preguntar o comentar será muy bienvenido.
Bueno, gracias a todos y nada, hasta la próxima. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas Hasta luego. noches. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes por ahí, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Buenas noches. Gracias.